la aventura de la vida. El universo, las plantas, los animales. El hombre. La aventura de la vida. Guión, dirección y presentación, Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Hoy les ofrecemos Las hojas muertas. Las hojas muertas. Tópico, el título de nuestra charla de hoy. Tanto es así que sirvió también de título a una canción que estaba de moda allá por mi juventud, Las hojas muertas. Sin embargo, el fenómeno de la muerte de las hojas, el proceso biológico de que algunos árboles, solamente algunos, sean capaces de reponer todo su follaje en una determinada época del año, que generalmente coincide con la primavera, y de perderlo en otra, que generalmente coincide con el otoño, no solamente representa uno de los más apasionantes procesos biológicos, sino que también, afortunadamente, es uno de los momentos poéticos, pictóricos, artísticos y emocionales más grandiosos de las latitudes en las que hay grandes masas de árboles caducifolios. Ya saben ustedes, amigos míos, amigos de la naturaleza, de la que yo no pretendo ser más que un modesto portavoz. Eso sí, encandilado con la naturaleza, como un amante que no hiciera más que pensar en su bella y muchas veces dura novia. La naturaleza a veces es magnánima, a veces es dulce, a veces nos recibe con verdadero mimo y en otras ocasiones el aguacero, el frío, el cierzo parece que repele incluso a quien más gusta de la naturaleza. Quizá en ese nacer de las hojas nuevas, trémulas, temblorosas, bellísimas en primavera, y en ese morir, en muerte también bella, de oros, de púrpuras, de ocres, de los más locos colores, con que se le haya ocurrido pintar su mortaja a criatura alguna, hay como una manifestación clarísima de ese carácter pendular, veleidoso, cambiante de la naturaleza. No quedan ya muchas regiones en la península ibérica en la que el bosque caducifolio, el bosque constituido por árboles de hoja caediza, de hoja que no es perenne,
ocupen tan grandes extensiones como para que el fenómeno de la muerte de las hojas pueda cambiar el color de regiones enteras. Tal es el caso de algunas áreas del centro de Europa, tal es el caso sobre todo de algunas áreas subsiberianas y fundamentalmente de Norteamérica y del Canadá. En el Canadá, cuando llega el otoño, se puede volar sobre extensiones infinitas que no se acaban nunca, prácticamente de color dorado, de color rojo, de color amarillo o ocráceo. Son las hojas que van muriendo. Nosotros no conservamos ya bosques caducifolios más que en la cordillera cantábrica, fundamentalmente, en algunos retazos o pinceladas de la cordillera pirenaica, los hayedos y los robledos de Navarra, de Huesca, de algunas regiones de Cataluña. También a favor de condiciones climáticas húmedas y norteñas, incluso en la cordillera central tenemos el famoso hayedo de Montejo, de la Sierra, que dicen que es el más meridional de Europa. Pequeños bosques que nunca han sido grandes en la península ibérica, hay que reconocerlo. En nuestra configuración botánica, en nuestra configuración forestal, ha aumentado siempre, ha predominado, mejor dicho, siempre la encina, el quejigo, sobre el árbol de hoja caediza, es decir, el árbol perennifolio. En este aspecto convendría explicar a mis amigos los niños y los estudiantes de bachiller que, según los árboles cambien las hojas todas al mismo tiempo o en determinadas épocas y periodos, se llaman perennifolios o caducifolios, es decir, de hoja perenne o de hoja caduca. Las coníferas, particularmente los pinos, pinos piñoneros, pinos silvestres, pinos negros, abetos, son característicos árboles de hoja perenne. No quiere esto decir que la hoja del árbol permanezca en sus ramas durante toda la vida del árbol. Quiere únicamente decir, como lo atestiguan muy bien las agujas que hay en el suelo de los pinares, que forman amplios colchones, que el árbol va cambiando sus hojas de una manera indiscriminada, hoy unas cuantas, mañana otras, y que van siendo sustituidas por hojas o por acículas nuevas. Tal es el caso de la mayor parte de las coníferas y también de algunos árboles de hoja más o menos plana, sobre todo los esclerófilos, como la propia encina y el alcornoque. Hay un tipo intermedio de arbolado entre el que destaca el quejigo, nuestro quejigo, que tiene un sistema intermedio. Cuando llega el otoño, viajen ustedes por los últimos quejigales que quedan por la Ibérica, por las mesetas de la Alcarria, por Guadalajara, y verán cómo entre las encinas, formando retazos, formando grupos más o menos aislados del verde grisáceo de la encina, hay árboles que en esta época y fundamentalmente en octubre y noviembre presentan un bonito color dorado, un color de oro viejo. Son los quejigos. Los quejigos tienen un proceso mediante el cual, con los primeros o mediados días de octubre, las hojas se les empiezan a poner cobrizas, empiezan a perder el verde, ese verde claro, espléndido del quejigo, pero sin embargo no se caen, permanecen adheridas a sus pedúnculos, a la ramita de la que nacen prácticamente durante todo el invierno, hasta que son sustituidas por otras hojas nuevas en primavera. Los auténticos árboles de hoja caduca, los auténticos árboles caducifolios, los robles, particularmente las hayas, naturalmente todos los chopos, los olmos, etcétera, que hay en las vegas y en los sotos y que realmente no constituyen verdaderos bosques, se caracterizan porque cuando llega el otoño empieza a cambiar íntegra, y yo diría que dramáticamente, el color de su follaje. El verde intenso, claro u oscuro, empieza a tornarse amarillo, a tornarse dorado. Y poco después de que las hojas hayan alcanzado el momento álgido de su belleza cromática, cuando andan los pintores y los poetas tratando de inspirarse en ese nuevo cromatismo de la naturaleza, sobreviene la muerte y la caída de las hojas.
Piensen ustedes lo dramático que debe ser para un árbol perder su follaje, porque para los árboles, para los vegetales en general, las hojas son como para los animales los pulmones, el hígado y el estómago, más las glándulas de secreción interna, todo en una pieza. Es como si a un vertebrado superior, como si a usted o a mí, se nos cayera el hígado, los pulmones, el estómago, las glándulas de secreción interna de la noche a la mañana. Evidentemente moriríamos. Y este es el proceso, amigos míos, que se da en los árboles caducifolios. Se da un proceso de muerte aparente. El árbol ralentiza sus funciones vitales. El árbol muere cada año cuando sobreviene el otoño o los primeros días del invierno, para resucitar en las yemas, en las que está el embrión, en las que está la síntesis, en las que está la promesa de la nueva hoja, con los primeros soles y los primeros calores de la primavera. Asombroso proceso el de la pérdida de la hoja de los árboles caducifolios y el de su renacimiento cuando llega la primavera. Asombroso proceso que con la metamorfosis de los insectos, con el letargo de algunos mamíferos y unas pocas aves, nos hace como prever lo que podrá ser en un futuro cuando las técnicas de la hibernación se pongan a punto, la muerte aparente y la resurrección futura del hombre. Muere el árbol, amigos míos, los escasos árboles que van quedando ya en sus hojas. Las hojas que en el mes de abril y mayo, cuando eran nuevas, cándidas, trémulas, acariciadas por las brisas de la primavera, conocieron la parada nupcial de los jilgueros, el canto de los ruiseñores, la llamada metálica de los mirlos, la pasada rasante del gavilán, pequeño cazador de plumas de seda. Las hojas que sombrearon el camino por el que pasaba el ciervo y el corzo, el oso y quizá el lobo. Las hojas que si hubieran podido captar las imágenes como captan y sintetizan la vida, hubieran seguramente encerrado alguno de los capítulos documentales más importantes de la vida en nuestro planeta. Y esas mismas hojas, vestidas de oro y de púrpura, mueren cuando llega el otoño y el invierno. ¿Por qué mueren las hojas, amigo Félix? ¿Por qué tú, que eres tan amante de la vida, no solo del animal, sino también de la vegetal, no nos cuentas por qué mueren las hojas? Es que las hojas mueren solo para poner de manifiesto lo perecedero que es todo lo biológico. Es que las hojas mueren solo para poner de manifiesto y para centrar la fe en una futura resurrección cuando vuelvan a nacer en primavera. O mueren, quizá, para que los pintores y los poetas y los enamorados puedan inspirarse. Siento desilusionarte un poco, querido amigo. Quizá las hojas mueran para todas esas cosas también, pero fundamentalmente las hojas planas, grandes, ricas en elementos biológicos de los árboles de hoja caediza, mueren para evitar
un proceso de sequía, no de frío. En las áreas originarias del árbol caducifolio, en las áreas donde la vegetación de hoja caediza evolucionó, de alguna manera se engendró, son y eran áreas, y digo eran porque algunas se han dulcificado climáticamente, de inviernos fríos, de suelos helados. Cuando el agua que precisan las plantas en un elevado porcentaje para vivir pasa del estado líquido al estado sólido, las plantas no pueden aprovecharla. Los cientos, los miles de litros de agua que necesita un roble, un haya, un olmo, un chopo, un nogal para nutrir su poderosa copa, agua que es absorbida por las raíces del árbol, muchas veces profundas, de la tierra, agua que en su estado más o menos gaseoso es captada también por los poros de las hojas. Cuando ese agua se solidifica, se hiela, el árbol tendría que morir, a no ser que tuviera otros elementos ahorradores de agua como las coníferas, de los que carecen los bellos árboles caducifolios. Entonces, los árboles, a través de ese alambicado proceso de la vida maravilloso que es la selección natural y las mutaciones, inventaron ese bonito proceso de dormir, de morir aparentemente durante las épocas más frías del año, que son precisamente no porque no caiga agua en forma sólida, con la nieve, e incluso a veces en forma líquida, sino porque el agua helada no puede emplearla la planta, que son las épocas más secas del año. Evidentemente, son bonitos los colores cambiantes de las hojas, y ese misterio sí que aún no lo ha desvelado la ciencia. Saben que hay unas sustancias que se van transformando en el parénquima foliáceo y que pasan del verde hasta ese ocre tostado de la hoja seca del todo, por el amarillo, por el oro, muchas veces por el rojo. Son simples transformaciones de las sustancias químicas que constituyen el cuerpo, el tejido de la hoja, y que no se sabe a servicio de qué función están. Podríamos pensar, por lo tanto, de que están únicamente al servicio de la belleza. Parece como si alguna potencia poderosa y amante, enamorada de lo verdaderamente bello, hubiera modelado nuestro mundo. O podría ser también que los colores y las formas con las que se viste nuestro mundo estuvieran grabadas como bellas en el caudal genético que como especie heredamos de nuestros antepasados. ¿Quién sabe? En cualquier caso, la muerte de las hojas es uno de los espectáculos más maravillosos del mundo. En cualquier caso, los árboles en otoño han sido el tema que ha inspirado a más poetas de todos cuantos procesos biológicos se ponen en marcha en nuestro planeta. Quizá únicamente podría ser comparado con la furia del mar, la muerte de las hojas. Y sabemos ahora que están en función de un proceso biológico que permite a determinados árboles habitar en climas templados de inviernos fríos.
El bosque caducifolio, que como ecosistema, en esta descripción de los ecosistemas ibéricos que estamos haciendo en el serialillo ecológico de la aventura de la vida, es poco importante, como les digo, en la península ibérica. Junto a esas 4/5 partes que ocupa el bosque esclerófilo mediterráneo, encinas, quejigos, robles mediterráneos, etc., la extensión ocupada por las hayas y por los robles atlánticos y otras plantas de hoja caediza son insignificantes. Sin embargo, son sumamente bellas y representativas. Quizá la incomparable hermosura de provincias como Santander, Asturias, algunas galaicas, quizá la belleza recia y viril, inspiradora de tantas gestas, de la Navarra del Roncal, de los valles del Pirineo, esté muy apoyada en el fenómeno del bosque de hoja caediza. Son y eran pocos los bosques de hojas caedizas que teníamos, pero ha habido un proceso absolutamente criminal. Si se pueden cometer crímenes contra los árboles que no se quejan, aunque nos están diciendo ahora los sabios que han hecho unos experimentos que parecen demostrar que también las plantas tienen sensibilidad. Quizá este sea tema para otro capítulo. Crimen de talas a mata rasa de bosques caducifolios para sustituirles por repoblaciones, por plantaciones de coníferas, muchas veces exóticas a la región y sobre todo de eucaliptus, que son unos monográficos horrorosos, fríos invasores procedentes de la lejana Australia, que están sustituyendo porque crecen más deprisa, empobreciendo, matando naturalmente al suelo para siempre, para hacer pasta de papel, para hacer celulosa. Hectáreas y hectáreas de hermosos hayedos, hectáreas y hectáreas de robledales han sido sustituidas por plantaciones monográficas, monocromáticas, abióticas, frías de eucaliptus. ¿Cuántas laderas en la provincia de Santander, que amo y visito con frecuencia, se han transformado ya en una especie de fábrica de celulosa cuando estaban cubiertas por los más bellos hayedos y robledales de la península ibérica? ¿Cuántos animales se han visto desalojados de su hábitat ancestral porque el roble, el haya, han sido sustituidos impensada y despiadadamente por el pino o por el eucalipto? Teníamos pocos bosques caducifolios, nos quedan ya menos. Recuerdo un bonito hayedo allá en los montes Obarenes, cerca del desfiladero de Pancorbo. Un hayedo próximo a un eremitorio, a un monasterio. El monasterio, naturalmente, en ruinas ya, seguramente desde hacía decenios y decenios. El hayedo pujante ocupaba una extensión quizá de 2 o 3.000 hectáreas. El hayedo estaba sombreado por una altiva roca en la que anidaba una pareja de águilas reales. Fue la primera pareja de águilas reales que yo vi en mi vida. En los años lejanos de mi grado de bachiller, cuando estudiaba con los frailes, los buenos frailes de Vitoria y de Burgos, el premio de mis vacaciones, por haber trabajado, consistía en irme a vivir en una sucinta tienda de campaña al hayedo de Obarenes, al pie de la altiva roca donde anidaba el águila. ¡Qué días tan maravillosos! ¡Qué amaneceres de despertar solo en mi pequeña tienda de campaña, de lonas reviejas por el sol y por el agua, escuchando la llamada de las águilas reales! Llamada poderosa que bajaba desde la roca umbría, llamada que penetraba no solamente en el corazón del pequeño naturalista, sino en el corazón de la propia peña, porque era alma y esencia de la peña. El nido del águila real, en el que la pareja criaba cada año 2 bellos aguiluchos, que por los días de mayo y de junio estaban aún cubiertos de blanco plumón, estaba
almohadillado de alguna manera siempre por una cubierta de frescas hojas de haya. Posiblemente era un mecanismo del águila para mimetizar sobre el fondo verde del bosque la cubierta del nido. Posiblemente era un mecanismo de este águila, como de todas las águilas reales, para aportar frescura a los polluelos de los ardores del sol, aunque el nido estuviera en una umbría.